Muy buenas tardes, Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora. Glorificamos a Cristo nuestro Señor, porque Él es el único digno de ser adorado y de ser glorificado. En este mes de octubre que estamos iniciando, nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios, porque el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, en este tiempo recuerda y celebra el movimiento que transformó, hermanos amados, y que cambió la estructura, gloria a Dios, de lo que se conocía, hermanos, como iglesia. Y hoy en día recordamos, hermanos, y agradecemos al Señor por el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y en este mes, hermanos, vamos a estar rebobinando, vamos a estar recordando, vamos a estar estudiando nuevamente aquellas doctrinas preciosas, hermanos, que cambiaron el mundo en el que nosotros vivimos. Esas doctrinas, hermanos, se conocen como las doctrinas de la gracia, gloria a Dios, se conocen como las doctrinas de la gracia. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar iniciando con la ruina del hombre y la gloria de Dios. Quiero recordarles y traer a sus mentes, hermanos, que estas doctrinas han sido sistematizadas con el único propósito, hermanos, de que la gloria y la honra sea para Dios en el plan de salvación eterno y poner al hombre en el lugar que le corresponde, como los muestran las Sagradas Escrituras. Voy a invocar el nombre de Cristo juntamente con ustedes y les voy a pedir que me acompañen. Padre, gracias en nombre de Cristo en esta hora por el privilegio y la oportunidad que me das, Señor, de estar reunidos en este lugar para poder, Dios mío, invocar tu nombre, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites, Señor, cada día en nuestras vidas, Dios eterno, que todo obra para bien, Señor, que todo obra conforme a tu propósito, que todo obra conforme a tu voluntad, oh Dios mío, con aquellos que tú has llamado, Dios eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todas tus ricas y abundantes bendiciones, por tus ricas misericordias, Señor, que nuevas son cada mañana. En este día, Señor eterno, yo quiero poner mi vida en tus manos, Señor, la vida de los oyentes en este día, Señor, que seas tú, oh Dios mío, moviéndote, Padre eterno, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que Él pueda dirigirme, guiarme, Dios eterno, a toda verdad y pueda comunicar fielmente, Señor, lo que tu palabra dice, lo que tu palabra enseña, Señor. En nombre de Cristo, Padre, yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El propósito, mis amados santos de Dios, es en este sermón mostrar la capacidad del hombre, hermanos, que está totalmente truncada. En pocas palabras, la incapacidad del hombre. Y mostrar la absoluta soberanía de Dios en la salvación, para que toda la honra y la gloria recaiga, hermanos, solamente en Él. Y otra de las cosas que quiero puntualizar, hermanos, no quiero que se me pase por alto, que el ser humano es responsable, amados hermanos, de entregarse plena y exclusivamente a Dios. Pero vamos a ir viendo en el transcurso del sermón, hermanos, que el hombre está inhabilitado, ¿sí? Pero a la misma vez en la capacidad de la voluntad que está inhabilitada del hombre, hermanos amados, él ha decidido, el hombre ha decidido voluntariamente amar más las tinieblas que la luz. Y por esa razón, hermanos, el hombre es responsable de su condición de ruina, de su miseria espiritual delante de nuestro Dios. Y si hay una enseñanza, y si hay una predicación, y si hay unas doctrinas, hermanos, en el transcurso de la historia de la iglesia, que pocos, hermanos, de pocos temas, muchos hermanos han mal entendido, como son las doctrinas de la gracia. Y también, hermanos, muchas personas han olvidado, hermanos, lo glorioso que es entender y saber la soberanía de Dios en el plan de salvación. Y esto es muy terrible porque en la generación que nosotros vivimos actualmente nos damos cuenta que la gente trata, hermanos, de poner y de exaltar la capacidad del hombre, hermanos. En esta generación, una generación, hermanos, donde aunque las escrituras, hermanos, muestran la soberanía de Dios en la salvación, hermanos,
Muchos piensan que la salvación depende de la capacidad del hombre, depende del mérito del hombre, depende de la búsqueda del hombre, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que es Dios, hermano, quien toma la iniciativa en el plan de salvación. Las escrituras exaltan, hermanos, el poder y la gracia y la misericordia y la fe que provienen de Dios en el plan de salvación. Pues vivimos en un mundo que constantemente le repite a las personas que el hombre es bueno por naturaleza, que lo único que el hombre necesita es la educación, meter a los niños en la escuela, ¿verdad? Que no está mal. O que lo único que el hombre necesita es la religión, pero que el hombre por naturaleza es bueno. Incluso hay algunos predicadores modernos, hermanos, que enseñan que los niños desde que nacen siendo buenos y a partir de que ellos van avanzando en sus años de vida, hermanos, es que hasta en ese momento, hermanos, es que ellos se dan cuenta o cometen pecado delante de Dios. Cuando la Escritura, hermanos, nos enseña, por lo menos el salmista David nos dice que él, hermanos, engendrado fue en pecado desde el vientre de su madre. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista David, hermanos. Así que yo he escuchado muchas entrevistas, algunos deportistas, algunas personas que son influyentes en la sociedad, en el ámbito secular, y ellos hacen referencia y dicen, mis amados hermanos, que ellos tienen fe en la humanidad, dicen ellos. Ellos esperan que sea el hombre, ¿verdad? Que tiene el hombre la capacidad para poder hacer, hermanos, que las cosas marchen de la mejor manera. Algunos piensan que botando la basura en su lugar van a cambiar el mundo, hermanos. Y no digo que nosotros debemos de botar la basura en cualquier lugar, sino, hermanos, que el hombre está poniendo un énfasis en sobremanera en la capacidad que tiene el hombre exclusivamente para poder cambiar, para poder ser transformados. Y quiero introducir, hermanos, este sermón en el libro de Romanos, y vamos a estar estudiando Romanos y Efesios. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, el versículo 10 y versículo 11, hermanos, aquí nos muestra la bendita palabra de Dios que nunca falla. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. Entonces, esta enseñanza, esta doctrina, hermanos, de la incapacidad o la depravación, no parcial, sino total del hombre, hermanos, no significa que la persona puede ser tan mala como debería de ser, hermanos, sino que el pecado, eso es lo que estamos tratando de enseñar, que el pecado ha afectado, hermanos, cada parte del ser humano. Ha afectado la mente, ha afectado las emociones, ha afectado la voluntad, hermanos, y ha afectado también el cuerpo, hermanos, de tal manera que el hombre se ha vuelto incapaz por sus propias fuerzas de volverse a Dios sin la intervención divina. Y muchas veces, hermanos, el hombre piensa que por sus buenas obras él puede acercarse a Dios o él puede justificarse delante de Dios, o por las buenas obras, hermanos, que el hombre hace, de alguna manera podrá sorprender a Dios para que Dios pueda devolverse al hombre y hacerle favores al hombre, hermanos, cuando la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que lo mejor que nosotros podamos hacer, nuestras mejores obras, nuestras mejores justicias, hermanos, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el profeta, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El mismo profeta Isaías en el capítulo 1, hermano, enseña que no hay nada bueno, hermano, en el hombre. Al menos en Israel, hermanos, no había nada bueno. Hermanos, ellos estaban totalmente contaminados, dice, desde la coronilla hasta la planta del pie. Podrición total, hermanos, suciedad, ¿verdad? Delante de los ojos de nuestro Dios. Así que cada generación necesita, hermanos, regresar, retornar a la fuente, volver a la centralidad del evangelio y darnos cuenta y proclamar, hermanos, a todas las naciones que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y eso lo dice, hermanos, Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice, la salvación es de Jehová.
Y en nuestros días, hermanos, muchos piensan que el hombre busca a Dios, que el hombre elige a Dios, que el hombre es el que decide por Dios. Pero la Escritura nos enseña, hermanos, que es Dios quien busca al hombre, que es Dios quien elige, que es Dios el que da vida, hermanos. ¿Y sabe a quién le da vida? A aquellos que estaban muertos, de acuerdo a la Escritura, en sus delitos y pecados. Y si hay un marco, hermanos, si hay una manera en que el apóstol Pablo, hermanos, da una descripción, una radiografía, hermanos, del estado del ser humano delante de Dios, eso se encuentra en Efesios capítulo 2. Y yo le voy a invitar que vaya conmigo, que me acompañe a Efesios capítulo 2, del versículo 1, hermano, en adelante. Ahí vamos a estar reflexionando. Pero también le voy a pedir que esté atento con su Biblia al capítulo 3 del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a estar reflexionando y estudiando estos dos pasajes de la Escritura, tanto en Romanos capítulo 3 como en Efesios capítulo 2. Ahí nosotros vamos a ver la descripción, hermano, donde Pablo explica la corrupción del hombre, no solamente la corrupción de estos hermanos del libro o de la iglesia de Éfeso y de Roma, donde Pablo estaba escribiendo, sino la corrupción universal del ser humano. Y juntos, hermanos, estos dos pasajes bíblicos que hablan de lo mismo, nos llevarán a una conclusión gloriosa. El hombre está totalmente depravado, pero Dios es totalmente soberano en su gracia, hermanos. De tal manera que yo quiero traer a su memoria una pequeña ilustración, un par de ilustraciones. Ustedes conocen muy bien el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, donde el profeta ve aquel valle de huesos secos. En el versículo 6, hermanos, nosotros escuchamos que Dios le dice al profeta, podemos leer que Dios le dice al profeta que le diga a esos huesos, oigan la palabra de Jehová. Y en ese momento, hermanos, la palabra nos dice que aquel valle de huesos secos, en ese lugar donde se encontraban, después de escuchar la palabra de Dios por labios del profeta, comenzó a unir hueso con hueso, hermanos, comenzó a resurgir, ¿verdad? Comenzó, hermanos, a regenerarse, ¿verdad? Un cuerpo humano, los tendones, los nervios, la piel, los músculos, todo, hermano, comenzó a regenerarse de tal manera que cuando el profeta vio, era un ejército vivo de pie delante de él. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que la condición espiritual del hombre es como ese valle de los huesos secos. Ustedes han escuchado, en alguna ocasión yo escuché que el hecho de que Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, Él era, hermanos, o lo que Él le hizo al hombre en el momento que viene a buscar al hombre perdido, es el hombre que va caminando en medio de la oscuridad y está a punto de caer, hermanos, en un pozo o en un abismo, hermanos, y el Señor extiende sus manos y Él se pone como un puente para que el hombre, hermanos, pueda llegar hacia el otro lado. También yo escuché, hermanos, decir que el hombre es como alguien que está en el mar y se está asfixiando, se está ahogando. Y alguien viene y le tira un salvavidas, hermanos, que es el evangelio, y aquel hombre viene y se aferra de ese salvavidas para que lo puedan sacar de la condición tan precaria en que el hombre se encuentra. Pero la palabra del Señor, hermanos, a nosotros nos enseña todo lo contrario con respecto a eso. A nosotros nos enseña la palabra del Señor, hermanos. No que nosotros estábamos a punto de caer en un abismo. La palabra nos enseña que nosotros estábamos en un abismo. La palabra no nos enseña a nosotros que estamos a punto, hermanos, de ahogarnos, hermanos, en el mar. La palabra nos dice que nosotros estamos ahogados, sepultados y sumergidos, hermanos, en el fondo del mar. Ahí nos encontramos nosotros. Y voy a invitarles ahora sí, hermanos, que lean conmigo estos versículos, al menos del 1 al 3 del libro de Efesios capítulo 2. Por gracia soy salvo, dice la palabra. Y Él, ¿quién es Él? El Dios eterno. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay algo que me impacta mucho, hermanos, de esta palabra del Señor o de este verso,
La palabra dice que Él nos dio vida a nosotros, hermanos. No cuando nosotros estábamos desmayados, no cuando nosotros estábamos heridos por el pecado, no cuando nosotros, hermanos, estábamos verdaderamente humillados a causa del pecado, sino cuando nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Para aquellos hermanos que les gusta un poco indagar en la Escritura, usted puede revisar, hermanos, en el, en el texto griego y se va a dar cuenta que la palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse al estado del hombre como muerto es la palabra necrosis. La palabra necrosis habla de un cuerpo sin vida, un cuerpo inerte, un cuerpo que no puede ver, un cuerpo, un tejido inerte, hermanos. No puede ver, no puede escuchar, no puede hablar, no puede caminar, no puede extender su mano, sus labios no están facultados para pedir socorro y para pedir ayuda, hermanos. No se trata de una enfermedad espiritual, sino de la muerte espiritual. Un muerto no puede responder, un muerto no se mueve, un muerto no puede buscar ayuda. Así es, hermano, el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está separado totalmente de Dios, sin la capacidad de creer, sin la capacidad de arrepentirse por sí mismo. A muchos no les gusta escuchar esto, hermanos. Este mensaje no es muy popular entre nosotros. El capítulo 3, verso 11, que leí al inicio del libro de Romanos, dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y sabe qué? Yo le creo a la palabra, hermanos. Yo le creo a la palabra del Señor. Y lo creo, hermanos, porque me veo en mi vida antes de estar sin Cristo. Yo no lo andaba buscando, hermanos. Fue Él quien me encontró cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y todo aquel que ha tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios se da cuenta, hermanos, que fue Dios quien lo movió, que fue Dios quien lo revivió, que fue Dios quien le dio vida, quien lo resucitó, hermanos, para poder ver la gloria del Hijo de Dios, de la hermosura de Cristo, por el poder del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que la depravación total no significa, hermanos, como les digo, que el hombre no sea tan malo como puede ser, sino que el pecado ha afectado cada área del ser humano, su mente, su corazón, su voluntad, todo el ser, hermanos, del ser humano. La palabra nos enseña en ese mismo libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 2, que había una corriente que seguían estos hermanos antes de conocer a Cristo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Opera en los hijos de desobediencia. El hombre no es libre espiritualmente sin Dios, sin Cristo. El hombre sin Cristo está, hermanos, bajo el dominio total del sistema de este mundo, bajo la influencia de Satanás, bajo y gobernado, hermano, por sus propios deseos carnales y pecaminosos, de tal manera que el hombre está inhabilitado para poder servir a Dios, porque el corazón del hombre, de acuerdo al testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el corazón del hombre ama la rebelión, ama las tinieblas. Mire conmigo, vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, dice la palabra. Por eso yo les digo, hermano, que el hombre es responsable delante de Dios, que la luz vino al mundo. Y los hombres, dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. De tal manera que el hombre en su condición espiritual está condenado por naturaleza. Hay una pregunta muy importante que yo quiero hacer. Cuando Adán pecó en el Edén juntamente con Eva, hermanos, ¿estaba Dios obligado a redimir a la humanidad? ¿Estaba Dios obligado a expiar el pecado del ser humano en la condición pecaminosa y perdonarle de su pecado como en la condición que el hombre se encontraba y se encuentra aún?
¿Estaba Dios verdaderamente obligado a perdonar al ser humano o dejarlo en la condición miserable de pecado y muerto espiritualmente eternamente? La respuesta, hermanos, es que Dios no estaba obligado absolutamente a perdonar, a redimir y a rescatar al hombre de la condición tan miserable que se encontraba. Él no estaba obligado. El libro de Pedro, hermano, nos dice que Dios no quiso perdonar a los ángeles que se rebelaron contra él. Y ninguno de nosotros tendría el valor de decir que Dios es injusto por no perdonar a Satanás y por no perdonar a los demonios que se rebelaron, a los ángeles que se rebelaron y se convirtieron en demonios, ángeles caídos, hermanos, juntamente con Satanás. Ninguno de nosotros podría decir. De tal manera, hermanos, que Dios por su amor, por su misericordia y por su gracia le da la fe a algunos, hermanos, para que puedan creer en Cristo, el Hijo de Dios. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, porque el hombre no tiene ninguna capacidad. El hombre es esclavo del mundo, el hombre es esclavo de la carne, el hombre es esclavo, hermanos, del diablo, sigue la corriente del mundo. Vive conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la palabra, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al reino de Satanás. Así vive el hombre sin Cristo. Dice que vive, hermanos, bajo el dominio del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De tal manera que por naturaleza la palabra nos enseña que somos hijos de la ira. Por naturaleza somos hijos de la ira. Desde que Adán pecó, todos nacemos bajo la condenación. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. De tal manera que la ira de Dios que se enciende y se ha encendido por causa del pecado del hombre, hermano, no es un capricho de Dios para castigar al hombre, es sencillamente, hermanos, la justicia perfecta de Dios frente a la rebelión. La justicia perfecta de Dios frente a la rebelión. Así que antes de hablar de la gracia, debemos entender, hermanos, nuestra ruina espiritual, Y el evangelio, hermanos, ojo con esto, porque muchas veces se malentiende. El evangelio, queridos hermanos, no es una invitación para que usted y yo mejoremos nuestra vida, para que seamos más educados, para que seamos hombres y mujeres moralmente más, más íntegros o mejores, ¿verdad? El evangelio, hermanos, no es un llamado a mejorar tu vida, es un llamado a resucitar a los muertos. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, dice la palabra. Y la pregunta es, ¿todos creen? No todos creen, hermanos. No todos creen. Y eso lo podemos ver en la realidad, no solamente en el papel, lo podemos ver en la realidad. Gloria a Dios. Hay una profundidad en el pecado, hermanos. Una corrupción, hermanos, que está en el interior total del ser humano. Y Pablo reúne, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 3. Pablo reúne una cadena de textos de textos del Antiguo Testamento, sobre todo de los Salmos en su mayoría. Hace una recopilación de textos y él, hermanos, está mostrando la universalidad de la corrupción tan profunda y precaria del ser humano delante de Dios. La depravación, la corrupción no parcial, sino total, hermanos, de la condición humana frente a Dios. Quiero leerles, hermanos, ustedes pueden seguir con su vista en el capítulo 3, verso 9 al versículo 18. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Dice el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia, donde ha hablado de gentiles y de judíos, ¿verdad? Y a los romanos le dicen, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, dice la palabra. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron
inútiles. Tome en consideración ese término. De una sola vez todos se hicieron inútiles, dice la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la palabra de Dios. Eso es muy fuerte, hermano. Viendo la profundidad del pecado en el ser humano, la palabra dice que no hay justo ni aun uno, dice la palabra. No hay justo ni aun uno. Dice que no hay quien entienda, hermanos. No hay quien busque a Dios. Eso es clarísimo, hermano, en la Escritura. De tal manera que la depravación del ser humano ha afectado tan profundamente el estado y la condición del ser humano, que el ser humano ha sido afectado, hermanos, intelectualmente. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu, porque para él son locura, dice la palabra. El pecado ha afectado la mente, dice que no hay quien entienda, hermanos. El hombre no puede comprender las cosas de Dios. El hombre puede tener conocimiento científico, el hombre puede tener conocimiento moral, pero el hombre no puede entender por su propia capacidad la verdad espiritual, incluso la condición miserable en la que se encuentra delante de Dios. Nosotros hemos compartido el evangelio con algunos amigos y lo llamativo, hermanos, es que ellos entienden que son buenos y que no son tan malos, y creo que inconscientemente se comparan con asesinos, con personas que son abusadores en todos los aspectos, hermanos, y creen, hermanos, que por no haber, hermanos, desvivido a una persona, son mejores que otras, cuando la palabra del Señor nos dice, hermanos, que todos estamos muertos en delitos y pecados. Si Cristo, hermanos, no ha revivido o no nos ha dado vida y no ha resucitado de la condición tan precaria y miserable en que nosotros nos encontrábamos. Esa depravación no solamente es intelectual, de tal manera que el hombre no puede entender las cosas de Dios, sino que es una depravación volitiva, una depravación en la voluntad del hombre. La voluntad del hombre ha sido afectada por causa del pecado. La palabra dice, hermanos, que no hay quien busque a Dios. El ser humano puede buscar los beneficios de la religión. Religiones son lo que más hay, hermanos, ¿sí? Al gusto del cliente, como los helados de todo tipo de colores y sabores. El hombre busca los beneficios de la religión, pero él no busca a Dios por lo que es Dios, por sus atributos, por quién es Él revelado en su palabra. Y Jesús mismo lo dijo, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así que la voluntad del ser humano, hermano, está afectada. Nosotros podemos hacer buenas cosas, hermano, buenas obras delante de los hombres. Podemos ayudar, podemos compartir, podemos dar de nuestras provisiones, compartir con el hambriento, podemos hacer muchas cosas, hermanos, muchas cosas, pero el bien mayor, que es rendirnos a Cristo con todo nuestro corazón y producir el arrepentimiento genuino en el corazón del ser humano, ningún hombre tiene la capacidad para poder, hermanos, humillarse por su propia fuerza delante de Dios, si no es Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, que le regenera, hermanos, de la condición en que el hombre se encuentra. Y esa afectación no solamente es en el intelecto y en la voluntad, sino que es una afectación en el ámbito moral. Hay una depravación en la moral. La palabra dice, hermanos, todos se hicieron o todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La palabra inútiles, hermanos, que se utiliza en el griego, habla de algo que se ha echado a perder. Dice la palabra que de una vez todos nos echamos a perder. Nos hicimos inútiles.
El pecado ha corrompido el corazón del ser humano, hermano, de tal manera que aunque quiera obrar bien el hombre, hermanos, el motivo está contaminado. Y no es verdad, hermanos, que muchas veces nosotros queremos recibir aplausos y reconocimiento cuando servimos, cuando ayudamos, cuando compartimos, nos sentimos, hermanos, mejor en muchas ocasiones que otros hermanos. Eso es lo único que demuestra, hermanos, es la intención del corazón, hermanos, que muchas veces está desviada del propósito de Dios, hermanos, que es que la gloria y la honra sea solamente para Dios y nosotros solamente somos vasos, hermanos, de barro en manos del alfarero. Así que incluso las buenas intenciones del hombre, hermanos, delante de Dios, hermanos, son pecaminosas. Porque el ser humano actúa por orgullo, el ser humano actúa por egoísmo, hermanos. El ser humano actúa por altivez, amados hermanos, y moralmente está contaminado. Y el motivo que lo mueve en muchas ocasiones, hermanos, es pecaminoso. Y no solamente está depravado en cuanto a la mente, en cuanto a la voluntad y en cuanto a las intenciones del corazón y la moral, sino que también está depravado en sus palabras y acciones. El versículo 13 dice, hermanos, que sepulcro abierto es su garganta. Hermano. Si le contara, hermanos, cómo era mi vida antes de venir a Cristo, hermanos, y que Cristo tocara mi mente y mi corazón. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hermanos, en las calles, en los trabajos, en todo lugar, hermanos, nosotros vamos a ver que las palabras, las groserías, hermanos, las palabras soeces de las personas, hermanos, ni se inmutan, hermanos, en lo absoluto. Cuando dicen, hermanos, tantas palabras, hermanos, para ofender, para denigrar, hermanos, para perjudicar, hermanos, para difamar incluso al prójimo. Entonces, sus pies se apresuran, versículo 15, para derramar sangre. Lo que el hombre dice, lo que el hombre hace, hermano, lo único que hace es reflejar lo que hay en su corazón. Y Jesús lo dijo en Mateo 15, versículo 19, que donde está nuestro tesoro, hermanos, ahí también estará nuestro corazón. Y el pecado, hermanos, no es solo lo exterior, el pecado es lo que fluye desde adentro. Por eso nosotros predicamos y enseñamos, hermanos, que el Espíritu Santo santifica por la fe los corazones. Él comienza a hacer una obra de regeneración. Él comienza a hacer una obra de santificación, hermanos, en lo profundo del corazón del ser humano, cambiando desde lo interno, hermanos, toda obra del diablo y volviéndolo, hermanos, a los frutos del Espíritu Santo de Dios. No solamente afecta a eso, hermanos, sino que también el hombre está afectado y depravado espiritualmente. El versículo 18, el apóstol Pablo haciendo, hermanos, o finalizando con esa cadena de textos del Antiguo Testamento, él dice, hermanos, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la raíz de todo pecado, hermanos, es la ausencia del temor de Dios. El hombre está depravado, no reconoce la autoridad de Dios, no reconoce la autoridad de la palabra de Dios sobre su vida. Y esto, hermanos, es terrible y es verdad. Usted puede ver un árbol que está enfermo en el corazón desde la raíz, que no puede dar fruto, hermanos, porque está inhabilitado. Usted podría tomar un pincel, tomar una brocha, tomar un rolito, y con pintura tratar, hermanos, de revivir el color o de darle color a la corteza, pegarle unas hojas y pintarlas, ponerle amarrado unos frutos, hermanos. Pero todo eso sería falso, sería, hermanos, sería totalmente engañoso, porque la raíz del árbol estaría podrida. Y el hombre sin Cristo, hermanos, sus obras externas no pueden cambiar la naturaleza interna del corazón y de la condición espiritual del hombre delante de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, lo que sucede cuando Dios interviene
en el asunto, cuando Dios interviene en la condición miserable en la que el hombre se encuentra. El versículo 4 del capítulo 2, hermanos, del libro de Efesios. Aquí es donde la historia da un giro total, hermanos. La palabra dice, pero Dios que es rico en misericordia, dice. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. En los versículos anteriores, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que el mismo poder que actuó en Jesús para darle vida, para resucitarlo, hermanos, es el mismo poder que actúa en nosotros. Capítulo 1, versos 19 y 20 del libro de Efesios dice, a la cual la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Hay algo que lo cambia todo, hermanos, en esta historia de salvación, en este plan de salvación de Dios eterno. Y hay dos palabras que lo cambian todo, pero Dios. Ahí donde el hombre nada puede hacer, donde el hombre nada podía hacer, donde el hombre no tiene ningún mérito para nada, hermanos, donde no hay nada que pueda sorprender a Dios, donde el hombre está inhabilitado totalmente, ahí es donde brota la naturaleza eterna de la gracia y la misericordia de Dios. Donde el hombre no podía hacer nada, ahí es donde Dios actúa soberanamente. Y la causa, dice Pablo, que es su amor y su misericordia. No fue nuestra búsqueda, no fueron nuestras obras. Fue Dios quien nos amó, hermanos, cuando nosotros éramos sus enemigos, hermanos. La palabra dice que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor no es la respuesta a los méritos del hombre, pues el hombre está inhabilitado, el hombre está incapacitado, el hombre está depravado totalmente. Fue algo que brotó de su amor y de su naturaleza eterna, hermanos. Aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice la palabra. Ese mismo poder que actuó en Jesús resucitándolo, es el mismo poder que opera en el creyente. La regeneración, hermanos, no es la cooperación del favor de Dios y el hombre ayudando, hermanos, a Dios en la salvación. Es la creación divina, es Dios actuando, es Dios rescatando, es Dios sacando del hoyo, hermano, sacando del abismo al hombre, es Dios sacando al hombre del fondo del mar cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. La gloria solamente es de Dios en la salvación. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 7 dice, hermanos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un alfarero, hermanos, que toma un barro, lodo con agua, sin forma, un pedazo de una porción de tierra, y comienza en la rueca y comienza a moldearlo, hermanos, de tal manera que a medida que va trabajando en él lo convierte en una vasija hermosa. El barro no puede formarse a sí mismo. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor pertenece solamente al alfarero. Y la palabra nos enseña que el alfarero es nuestro Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, hermano. De tal manera que la salvación es totalmente por gracia, mediante la fe. En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra gratis o charis en el griego habla de un favor inmerecido, hermanos. Eso es muy conocido. No hicimos nada para merecerla. Dios nos la otorgó soberanamente por el puro afecto de su voluntad. Y como dice Romanos 3:24,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados. La justificación es la declaración, el acto legal de Dios, donde Dios declara libre o justo a un pecador, imputándole la vida y la justicia de Cristo a aquel pecador, ¿verdad? Entonces, se habla de la gracia, el origen de la gracia es de Dios, no podemos merecerlo, y luego se habla del medio o la causa, dice que es la fe. Incluso la fe, hermanos, con la que nosotros creemos, es un regalo de Dios. Y lo podemos ver eso en Filipenses, capítulo 1, versículo 29, hermanos. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, dice la palabra. A vosotros o a ustedes, le dice el apóstol Pablo, os es concedido a causa del Señor, de Cristo, no solo que creamos en Él, se nos ha concedido, dice Pablo, sino también que padezcamos por Él. Así que Dios nos salva al que hace su parte, hermanos. Él da la fe al que no podía creer. Proviene de Él. Y se utiliza el femenino, la gracia y la fe. Y luego el apóstol Pablo, en su construcción gramatical, menciona, esto no es de ustedes, encerrando la totalidad de las dos expresiones que él acaba de mencionar, tanto la gracia como la fe. Esto no es de ustedes, esto no es de vosotros, este es un don de Dios, este es un regalo de Dios, dice su palabra. Así que las obras, hermanos, ¿verdad? No son el resultado de esta gracia y de esta misericordia, de esta fe, ¿verdad? No el mérito, hermanos. Usted puede imaginarse a Jesús allá en aquella escena junto a Lázaro. Él no le dijo a Lázaro, Lázaro, yo te pido que tú intentes salir de ahí donde te encuentras. Él solo le dijo, Lázaro, ven fuera. Eso es lo que dice su palabra. Y la orden del Señor creó la vida. Por eso la palabra nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, hermanos, todas son hechas nuevas. Así que el llamado de Dios al pecador es un llamado eficaz, porque el hombre estaba muerto y hoy puede resucitar, puede revivir por el poder de Dios, por el poder del evangelio que da vida, por el poder de la palabra de Dios. La salvación, hermanos, es una obra monergista, así se conoce. Porque solamente, hermanos, la fuerza, el movimiento, la intención viene de Dios. Mono uno y sinergia, hermanos, ¿verdad? Monergismo habla de uno solo que hace, hermanos, la obra en la salvación. Solo uno es el actor y el actor es nuestro Dios. Pero esa gracia, hermanos, produce fruto. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De tal manera que si alguno ha escuchado la voz del Padre, el llamado, ha sido llamado por el Padre para ser rociado por la sangre de Jesucristo en santificación del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, hermanos, que hemos sido creados en Cristo en una nueva vida para buenas obras, las cuales Dios había preparado desde antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Así que si tu vida no muestra transformación, tal vez es que no haya habido una regeneración en tu vida. Y la gracia que salva, hermanos, es una gracia también que santifica. Y aquí nosotros podemos ver la soberanía de Dios magnificada en su gloria y asegura, hermanos, nuestra salvación. Y esa soberanía de Dios, ¿qué debe producir en nosotros, hermanos? Debe producir humildad. Porque nadie puede decir, yo elegí a Dios. Más bien, nosotros decimos, Dios me escogió cuando yo lo odiaba. Y podemos ver, hermanos, que se elimina toda jactancia, como lo dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 al versículo 31. No hay jactancia, debe haber humildad, hermanos, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso elimina toda jactancia humana, hermanos. La soberanía de Dios produce seguridad en la salvación, porque la salvación depende de Dios. Y si depende de Dios, hermanos, la salvación está segura. La salvación, hermanos, es que Cristo no vino a hacer posible la salvación. Él vino a salvar. Él vino, hermanos, a dar seguridad de salvación. La salvación, hermanos, no es algo que se quita y que se pone, hermanos. No es algo que se va y que viene a cada momento. Hermanos, Él ha perdonado todos nuestros pecados y eso es una salvación segura. La salvación no depende del hombre, depende solamente de Dios. Por eso cuando el Señor se encontró con el joven rico y le comenzó a decir todo lo que tenía que hacer, cuando Él le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él se dio cuenta que verdaderamente no amaba a Dios, que amaba más las cosas que tenía, que amaba más las cosas de este mundo. Y Él se regresó muy triste, se fue triste. Se fue. No quiso, hermanos. No pudo. No, más bien no quiso. No pudo, hermanos. Porque su corazón estaba inclinado totalmente a las cosas de este mundo. Y sus apóstoles, sus discípulos le dijeron que era imposible, difícil. ¿Quién podría ser salvo? Y el Señor Jesús le dice a ellos, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Porque la salvación depende única y exclusivamente de la gracia, la misericordia y la fe que proviene de Dios. Y decimos que la salvación es segura, que la salvación no se puede perder, porque la palabra del Señor nos enseña claramente, hermanos, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 16, gloria a Dios, por su palabra infalible. Filipenses, hermanos, 1:6, perdón, creo que dije 16. Estando persuadidos de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. No quedará, hermanos, truncada la obra que Dios ha comenzado. Jamás. Él dice que la obra que ha comenzado, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que hay seguridad de salvación en Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todo esto que nosotros hemos visto, hermanos, debe impulsarnos a nosotros a evangelizar al mundo entero. ¿Por qué? Porque nosotros no evangelizamos a pesar de la soberanía de Dios, evangelizamos por ella. Y cuando predicamos, debemos de predicar con confianza, sabiendo, hermanos, que Dios salvará eficazmente a los suyos. Como dice Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos, capítulo 13, versículo 48. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué es lo que habían oído? Ellos estaban oyendo, hermanos, que el apóstol Pablo y Bernabé habían hablado con denuedo, hermanos. Ellos habían hablado, hermanos, a los judíos, y los judíos, hermanos, no quisieron recibir la palabra del evangelio, no quisieron recibir a Cristo. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo tomó las cositas que tenía, se limpió el calzado de sus pies y dijo, ¿saben qué? Nos volvemos a los gentiles. Y el versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, dice su palabra. Así que hay seguridad eterna de salvación. Y debemos nosotros predicar la palabra con confianza, sabiendo, hermanos, que sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz. Así que, hermanos, debemos de darnos cuenta que el mensaje del evangelio no es que Dios nos ayude, hermanos, a los que le ayudan a Él, como hay un dicho muy popular ahí entre la gente, ayúdate que te ayudaré, dice el Señor, dicen algunos, sino que Dios salva a los que no pueden salvarse, eso sí dice su palabra. El hombre que está muerto, pero Dios le da vida. El hombre está condenado, pero Dios le muestra la misericordia. El hombre está perdido, pero Dios lo busca y lo rescata, hermanos. De tal manera que, como dice Jonás capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor. La salvación es de Yahvé. La salvación es de Jehová.
Y esto debe darnos a nosotros humildad, porque la gracia destruye todo orgullo. Debe de producir en nosotros adoración, dándonos cuenta que toda la gloria le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. Y debe darnos gratitud, hermanos, porque como se canta un himno muy bonito, escogidos fuimos de Dios en el amado, y en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo nos sentó. Su protección me da, ¿verdad? Fuimos escogidos, llamados y vivificados por la pura gracia y la misericordia de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Y esa seguridad, hermanos, nos debe traer a nosotros que esa salvación no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Y debe motivarnos a evangelizar, a predicar, sabiendo que Dios es el que abre los corazones de aquellos hermanos, de aquellos que necesitan el evangelio de Cristo. Porque por Él, dice el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De tal manera que como resultado de esto, ya que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. Así que no debemos de gloriarnos como si algo no se nos hubiese dado, dice el apóstol Pablo, porque todo lo que se nos ha dado ha sido de la gracia de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra en este día, Señor. Quiero darte gracias, Dios eterno, por tu bendita palabra, Señor, que vive y permanece para siempre, que muestra la realidad, la condición del ser humano sin Cristo. Y muestra tu amor y tu gracia y tu misericordia para aquellos vasos de misericordia, Señor. Para aquellos, Señor, por los cuales tú has tenido compasión y has mostrado tu gracia, has mostrado tu misericordia, Señor, dándonos el don de la fe que produce arrepentimiento delante de nuestro Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra eterna. Quiero poner en tus manos cada vida en este día, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que tengan una bonita semana, que la paz, la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.